Darwin y sus viajes alrededor del mundo. El mismo año que Lamarck publicó sus ideas sobre la evolución de los seres vivos, nació Charles Darwin, la persona que revolucionó la biología y la posición del ser humano en el mundo. Charles Darwin estaba destinado a ser médico, por una tradición familiar, ya que su padre y abuelo lo habían sido, pero su pasión estaba en otro lado, aunque comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo y luego para clérigo en Cambridge. A los 22 años y sin un destino promisorio en los estudios, Darwin consiguió un puesto como naturalista en la tripulación del barco Beagle, capitaneado por Robert Fitzroy. Observaciones que cambiarían la historia. Darwin fue un gran científico, pero por sobre todo un naturalista con un notable poder de observación. Darwin había anotado todas sus observaciones durante 5 años de su viaje alrededor del mundo, algunas de las cuales influyeron mucho en la elaboración de su teoría posterior. Darwin, durante sus expediciones, recolectó fósiles de especies extintas, pero también restos óseos de las especies vivientes que encontraba. Para la sorpresa de Darwin existían muchas semejanzas, entre algunas de ellas el armadillo y otras especies de fósiles como los gliptodontes. Una de sus principales observaciones fue que en ciertas regiones habían especies únicas que no estaban en otros lados, aunque el clima o el ambiente fueran similares. Un ejemplo de estos son el ñandú y el choique, dos aves no voladoras y cuyas distribuciones geográficas no se superponían. Darwin se percató de que la flora y fauna de las costas y las islas podrían ser muy diferentes, sobre todo en el caso de las islas alejadas de la costa. Esta diferencia ocurría a pesar de las similitudes en el clima. Por último, Darwin le llamó poderosamente la atención que hubieran tantas especies diferentes de pinzones, algunas exclusivas de las islas archipiélago de las Galápagos, y sobre todo le intrigaba que todas esas especies fueran muy similares a una especie de pájaro que vivía en el continente. Nuevos rumbos para la ciencia biológica. Desde chico fue muy curioso acerca de lo que se encontraba en la naturaleza. Entre otras actividades coleccionaba insectos para estudiarlos y coleccionaba fósiles. A los 22 años emprendió un viaje alrededor del mundo. Como todas las personas tenía creencias y prejuicios. Sin embargo, ese viaje cambió su manera de pensar. Recorrió las costas e islas de América del Sur, Australia, Madagascar y el sur de África. Y en su travesía observó y registró hechos que lo hicieron dudar de sus ideas anteriores. Años después de su viaje, Darwin sacudió la ciencia biológica con sus ideas sobre la evolución, y la secuela de ellos llegan hasta nuestros días. La teoría de evolución por selección natural, Darwin y su viaje a América del Sur. A Darwin le gustaba hacer salidas a lugares que le permitieran recolectar diferentes plantas, animales y clasificarlos, lo que su juventud solía hacer con su profesor botánico y clérigo, John Henslow, después de abandonar la medicina y la carrera religiosa expreso. Darwin se había dedicado a la lectura de los libros de viajes de naturalistas y de geología. En sus concepciones influyeron las investigaciones de naturalistas como Alexander von Humboldt y del geólogo Charles Lyell, hasta su viaje a América del Sur. El Beagle zarpó en diciembre de 1831. En cada una de las escalas, Darwin desembarcaba y recorría en extensas zonas que registraban su diario de viaje. En las primeras escalas, Cabo Verde, África y Bahía, Brasil, se asombró por la variedad de especies, animales, vegetales y recogió muestras de cada especie desconocida. Fósiles, pinzones y tortugas. Darwin estuvo un tiempo en Buenos Aires y exploró la llanura pampeana, donde describió animales como el guanaco y el ñandú, y en la Bahía Blanca descubrió fósiles de gliptodontes con caparazón que según él tenía relación con una especie actual de menor tamaño, el armadillo. Cerca de esa zona descubrió entre otros un esqueleto de toxodonte que tenía el tamaño de un rinoceronte. Todos los fósiles lo sorprendieron por el tamaño y por el parecido con especies vivientes. A esta altura del viaje, sus ideas fijistas comenzaban a cambiar. Sin duda, el lugar que más cambió sus ideas hacia la evolución fueron las 5 semanas en las Islas Galápagos. Uno de los aspectos que llamó mucho la atención fue que en las islas no existían mamíferos, habitaban reptiles semejantes a grandes tortugas, enormes iguanas marinas y pequeñas iguanas terrestres. También existían pájaros llamados pinzones en estas islas situadas frente a las costas de Ecuador,
hay en otras islas de la región. Así como en el continente, los pinzones eran diferentes, tenían distintos picos en relación con su alimento, semillas o insectos, y otras pequeñas variaciones. Las tortugas se distinguían por sus formas y sus caparazones. Darwin regresó de su viaje con la pregunta sobre el origen de la variedad de las especies existentes, pero convencido de que los seres vivos cambian y además luego de observar a los pinzones también se convenció de que los seres vivos de una especie presentan diferencias.